Si hubiera que resumir el volumen 21 de Re:Zero en una sola imagen, no sería la atalaya de las Pléyades emergiendo sobre las dunas, ni los osos Oiran levantándose del campo de flores, ni siquiera la temorífica luz blanca vaporizado al grupo completo. La imagen más honesta del volumen sería mucho más pequeña y mucho más íntima. Subaru Natsuki arrodillado en la arena oscura del laberinto subterráneo, con las manos en el cuello de Ram, mientras el miasma le susurra que todo lo que alguna vez sintió fue una mentira. Ese momento no es un accidente narrativo, es el corazón del volumen. Tapei Nagatsuki construye todo el arco del capítulo 4, la separación del grupo, el laberinto, el miasma, para llevar a Subaru exactamente a ese punto. El instante en que sus emociones más profundas y más oscuras se vuelven indistinguibles. El amor que siente por Rem se convierte en culpa, la culpa se convierte en ira, la ira se convierte en agresión extrema, y todo eso sucede porque el miasma no inventa emociones, sino que amplifica las que ya existen. Esa distinción es crucial y es el tema que sostiene el volumen desde la primera hasta la última página. Re:Zero ha sido siempre una historia sobre el costo de amar en un mundo que no te lo pone fácil. Pero el volumen 21 lleva esa premisa a un lugar nuevo. ¿Qué sucede cuando el propio mecanismo de protección de Subaru, su capacidad de reiniciar, de intentarlo de nuevo, de aprender de cada caída, empieza a mostrar sus grietas? ¿Qué sucede cuando no hay información suficiente que extraer de una caída, cuando el reinicio no te da ventaja sino solo el peso acumulado de haber fallado? Esas preguntas estructuran el viaje a través de las dunas con una elegancia narrativa que merece un análisis detallado. El recorrido del grupo desde la mansión Roswell hasta la atalaya de las Pléyades no es solo un desplazamiento geográfico. Es un descenso gradual y deliberado desde la seguridad hacia lo desconocido, organizado en 3 etapas que corresponden también a 3 estados emocionales del protagonista. El capítulo 1 sucede en un espacio conocido, familiar, lleno de afectos concretos y despedidas. Subaru peina el cabello de Beatriz, bromea con Petra, visita a Rem dormida. Nagatsuki dedica una cantidad inusualmente generosa de páginas a este tramo precisamente porque sabe que debe cargar emocionalmente al lector antes de llevarlo al desierto. La liberación de Meili, la confesión de Emilia, la conversación sobre Ram, la promesa a Petra, todos estos momentos cumplen una función doble. Por un lado, desarrollan personajes y relaciones. Por otro, funcionan como un catálogo de todo lo que está en juego. Cuando el grupo finalmente parte, el lector ya sabe exactamente qué puede perderse. Dentro de esta etapa, la escena con Rem es de una precisión emocional devastadora. Subaru entra a la habitación, coge la mano de la chica dormida y le habla. El narrador observa que esa es la expresión de debilidad que siempre mantuvo oculta. A Emilia le muestra fervor, a Beatriz muestra confianza, solo a Rem le muestra fragilidad. Esa asimetría no es capricho del autor, es el núcleo de la relación entre ambos. Rem fue la primera persona que lo vio roto y lo amó de todas formas. Y ahora es la persona más indefensa del grupo, en una silla de ruedas fabricada con recuerdos de otro mundo, siendo llevada al lugar más peligroso del reino. La paradoja de llevarla precisamente porque quiere protegerla es el motor emocional de todo el volumen. La ciudad de Mirula es un espacio liminal. El tabernero que los atiende ya perdió una pierna en las dunas. Su advertencia no viene de los libros ni de los mapas, viene de la carne. Emilia y Subaru toman leche en un bar al borde del fin del mundo mientras una tormenta de arena golpea las ventanas cerradas, y eso es exactamente lo que es Mirula, el último lugar donde las ventanas todavía tienen vidrio. Nagatsuki usa al tabernero como un espejo narrativo. Es lo que le esperaría a Subaru si pudiera desaparecer definitivamente. Un hombre que sobrevivió pero quedó partido. Y aún así, ese hombre les da el único consejo útil que recibirán sobre cómo navegar las dunas. Busquen al pájaro. El detalle del pájaro, aparentemente menor, es en realidad una pieza maestra de construcción narrativa. Nagatsuki lo introduce de pasada, como información secundaria, y luego lo hace reaparecer en el momento exacto en que todo lo demás ha fallado. Esa es la técnica del Chekhov perfectamente ejecutada. No hay elementos decorativos. Todo tiene un peso. La estructura de las dunas de Auguria está diseñada como un dungeon de videojuego, un referente que Nagatsuki abraza abiertamente dado el origen del protagonista, pero funciona con una lógica más cruel que cualquier mazmorra convencional. En un dungeon normal, cada trampa tiene solución. En las dunas de Auguria, las trampas están diseñadas para que la solución de una genere el problema de la siguiente. Cruzar el tiempo de arena te lleva al jardín de flores. Sobrevivir al jardín de flores te lleva al laberinto. El laberinto te lleva a la zona de combustión. Y en el zona de combustión, si usas el poder que te ha salvado otras veces, ese mismo poder te destroza desde adentro.
Esta progresión no es azarosa, es una crítica narrativa al concepto de farmear experiencia que subyace en la habilidad de Subaru. Cada reinicio le da información, pero las dunas están diseñadas específicamente para que esa información sea insuficiente, porque el verdadero peligro no es externo sino interno. El miasma no te derriba con una espada, te derriba magnificando lo que ya llevas dentro. El volumen 21 es, entre otras cosas, una exploración sistemática de lo que significa ser el único depositario de la memoria de las personas que amas. Subaru lleva el peso de Julius, de Rem, de todos los que han sido borrados o silenciados. Roswell lo señala directamente, eres el único que se acuerda, igual que Rem, y hay en esa frase un eco oscuro que el volumen no deja caer al vacío. En la psicología de Subaru, la memoria funciona como responsabilidad, no recuerda para sí mismo, recuerda en nombre de los demás. Por eso lleva un diario para informarle a Rem, por eso defiende la existencia de Julius ante el resto del grupo, por eso siente que abandonar el viaje sería traicionar no solo a Rem, sino a todos los que han sido olvidados. Pero esa carga tiene un precio. La escena del laberinto lo muestra de la manera más cruda posible. Cuando el miasma amplifica sus emociones, lo que explota primero no es la ira hacia Ram sino la culpa acumulada. ¿Por qué la agarraste a ella y no a Rem? De Ram golpea tan profundo precisamente porque Subaru ya se lo había preguntado a sí mismo. La secuencia de sus 4 caídas en este volumen traza una curva interesante. La primera es impotencia pura, no sabe qué lo derribó. La segunda es aprendizaje parcial, sobrevive un segundo más gracias a Patlash, pero sigue siendo insuficiente. La tercera y cuarta ocurren en el laberinto y representan algo cualitativamente diferente. No cae por un enemigo externo, sino por el colapso de su propio grupo bajo el miasma. La caída a manos de Patlash, el ser que más lo ama y que más lo ha protegido, es quizás la imagen más desconcertante del volumen, y funciona como una metáfora perfecta del miedo más profundo de Subaru, que su presencia sea veneno para los que lo rodean. Julius recibe en este volumen un tratamiento profundo y sorprendentemente vulnerable. Su revelación del prólogo, que no es hijo legítimo de la casa Juculius, es un detalle que el narrador usa para establecer un paralelismo. Julius siempre ha existido en los bordes de la identidad. Primero como hijo adoptado, luego como caballero borrado del mundo. Su forma de procesar el olvido no es la desesperación de Rem ni la rabia de Crush, sino una especie de elegancia estoica que Subaru lee correctamente como tensión extrema disfrazada de compostura. La conversación sobre Reinhardt es uno de los momentos más ricos del volumen. Julius no habla de Reinhardt con envidia sino con reverencia, y esa reverencia tiene matices de una vocación religiosa. Reinhardt fue el catalizador de por qué Julius quiso ser caballero, y hay algo trágico y hermoso en que ese modelo de perfección inalcanzable siga siendo el norte de un hombre al que el mundo entero ha olvidado. Julius sigue siendo Julius aunque nadie lo recuerde, y eso, nos dice implícitamente el texto, es su forma de honor. Su dificultad para hablar abiertamente, para compartir sus preocupaciones, espeja la de Subaru pero desde el polo opuesto. Subaru habla demasiado y en el momento equivocado. Julius calla demasiado y pierde oportunidades de construir puentes. Cuando Subaru le reprocha guardar sus pensamientos para sí mismo en lugar de compartirlos, no es solo un reproche de compañero de viaje, es el choque de dos formas opuestas de procesar la soledad. Ram es el personaje que más crece en este volumen, precisamente porque el crecimiento en ella es casi invisible bajo su superficie habitualmente cortante. El hecho de que decida unirse al viaje no es un gesto dramático ni una declaración heroica, es simplemente, Rem no está aquí, yo sí. Esa lógica tan escueta encierra una devoción que Ram nunca va a articular en términos románticos o sentimentales. La revelación de la condición de su cuerpo, que desde que perdió el cuerno vive en dolor constante, que cada día es un esfuerzo físico real del que nadie se da cuenta porque ella nunca lo muestra, reencuadra completamente la imagen que el lector tenía de este personaje. Su frialdad y su eficiencia no son solo rasgos de personalidad, son mecanismos de supervivencia de alguien que lleva años funcionando con el tanque vacío y fingiendo que el indicador marca lleno. Su momento más revelador en el volumen no es la pelea en el laberinto, que ocurre bajo el miasma y por tanto no puede leerse como su comportamiento real, sino la pequeña escena donde le dice a Subaru que no lo dejará atrás, porque haría llorar a Rem. Ram no tiene recuerdos de Rem, pero tiene una conexión sinestésica que siente como un hilo débil pero real, y en ese momento, sin decirlo explícitamente, le está diciendo a Subaru algo que ninguno de los dos va a nominar, que confía en él para devolver a su hermana. La madurez emocional de Beatrice en este volumen es notable. Ha recorrido un camino enorme desde la reclusa que esperaba a alguien en su biblioteca, y cada interacción con Subaru en este tomo confirma que ese camino continúa. Que sea el privilegio especial de Betty, cuando Subaru bromea sobre ser inconstante no es solo humor, es la articulación de lo que significa para ella el contrato con él, no posesión, no dependencia, privilegio, una elección activa de estar. La escena en que cae en sus brazos, atravesada por la luz mientras lo abraza, es deliberadamente anticlimática en su crudeza. No hay grito, no hay despedida, solo desaparecen partículas de luz, como si nunca hubiera existido.
Nagatsuki es perfectamente consciente de lo que hace al elegir esas palabras, que resuenan directamente con la situación de Rem. La peor forma de caer en el universo de Re:Zero no es el dolor sino el borrado. El arco de Meili dentro del volumen es pequeño pero significativo. Su decisión de unirse al viaje voluntariamente, dicha en su tono habitual insolente, como si fuera la cosa más obvia del mundo, marca un punto de inflexión en su caracterización. Nagatsuki había establecido en los volúmenes anteriores que Meili es genuinamente peligrosa, genuinamente de pasado oscuro, pero también genuinamente humana en sus necesidades. La escena de las muñecas en la celda no es solo un detalle tierno, es el símbolo de una niña que construyó un mundo interior completo porque el exterior le fue negado. Su utilidad en el campo de las dunas no es solo práctica, es también narrativa. Meili funciona como un recordatorio de que el poder no siempre viene en formas reconocibles, y que las personas más efectivas no siempre son las más heroicas. La estructura de las trampas en las dunas de Auguria es brillante precisamente porque cada una ataca una vulnerabilidad diferente. El tiempo de arena ataca la orientación y la capacidad de avanzar. El jardín de flores ataca la guardia, es bello, parece un premio, y luego te devora. El laberinto ataca la paciencia y la racionalidad, y el miasma extremo del laberinto ataca algo más fundamental, la coherencia emocional. Lo que hace el miasma no es crear emociones falsas. Lo que hace, y el texto es explícito en esto a través del análisis retrospectivo de Subaru, es tomar las emociones verdaderas que ya existen y amplificarlas hasta que se desconectan de la razón. La culpa de Subaru por haber tomado a Ram en lugar de Rem es real. El rencor de Ram hacia Subaru por su inconstancia emocional tiene fundamentos reales. Incluso la decisión de Anastasia Foxidna de agredir a Ram tiene una lógica pragmática perversa. El miasma no miente, simplemente quita los frenos. Esto convierte la escena del laberinto en algo mucho más desconcertante que un simple momento de tensión extrema. Es un experimento de pensamiento. ¿Qué sería si tus peores impulsos no tuvieran inhibición? ¿Cuánto de tu persona buena es genuina y cuánto es simplemente la barrera que el contexto social impone? Subaru sale de esa caída con esa pregunta sin responder y es lo suficientemente honesto como para no darse una respuesta fácil. El hecho de que Patlash sea quien lo derriba al final de ese bucle es el toque más cruel. Patlash no está bajo el efecto del miasma de la misma manera que los humanos. Su ataque a Ram y luego a Subaru implica que el dragón respondió a una amenaza real que percibió en el comportamiento de Subaru. Lo que Patlash elimina no es el Subaru bajo el miasma, es simplemente a Subaru después de haber estrangulado a Ram. Desde la perspectiva del dragón, era la respuesta correcta. Eso es lo que hace tan difícil de procesar esa caída. Uno de los elementos más técnicamente interesantes de este volumen es el tratamiento de la providencia invisible, la mano negra de Subaru. En entregas anteriores, este poder aparecía como una carta de triunfo de alto costo, dolorosa, tabú, pero decisiva. En el volumen 21, Nagatsuki introduce una variable nueva e inquietante, el costo se está reduciendo. La primera vez que Subaru usó la mano invisible contra Garfield, sintió como si le robaran la mitad del cuerpo. En este volumen, la usa múltiples veces y el dolor, aunque presente, es significativamente menor. Subaru lo nota y en lugar de aliviarse, se preocupa, y tiene razón en preocuparse. En la lógica de Re:Zero, cuando una herramienta que debería doler deja de hacerlo, no es porque hayas pagado el precio, es porque alguien más lo está pagando sin que lo sepas, o porque el precio se está acumulando para cobrarse de golpe después. El momento en que intenta usar la providencia invisible contra el cuerno del centauro y recibe una descarga de dolor inimaginable es la respuesta del universo a esa pregunta. Hay algo en el centauro, probablemente relacionado con su naturaleza de bestia demoníaca de las dunas o con su vinculación al espacio de la torre, que hace que el poder rebote con consecuencias devastadoras. Y lo interesante es que Subaru no aprende qué fue ese algo, solo aprende que hay límites que no conoce, en poderes que creía haber comprendido. La aparición de Shaula al final del volumen funciona como una reversión deliberada de expectativas. El lector ha pasado cientos de páginas imaginando al sabio como una figura de sabiduría acumulada, hierática, distante, el tipo de personaje que habla en aforismos y concede audiencias con condiciones. Lo que aparece es una mujer de pelo oscuro recogido en coleta, vestida con lo mínimo posible, que lleva 400 años sola en una torre y que literalmente salta sobre Subaru llorando de alivio. Esa reversión no es solo humor, es una declaración temática. Nagatsuki lleva todo el arco diciéndonos que el conocimiento no viene en el formato que esperamos, que los guardianes del secreto no siempre son sabios a la manera convencional, y que 400 años de soledad hacen algo a una persona que no puede deshacerse con una simple conversación de bienvenida. La palabra, maestro, que Shaula usa para Subaru es el gancho narrativo más potente del volumen y uno de los mejores cliffhangers de toda la serie.
Porque no es solo sorprendente, es estructuralmente imposible desde la perspectiva del lector, lo que significa que la respuesta a ese misterio va a requerir revisar conceptos fundamentales sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y la identidad en el universo de Re:Zero. La sugerencia de que Subaru le dio la orden de repeler a cualquiera que se acercara al santuario implica una conexión temporal que trasciende su historia conocida, y eso abre una caja de Pandora narrativa de proporciones enormes. El detalle de que Shaw la diga 3 al ver a Subaru antes de reconocerlo merece atención especial. La hipótesis más obvia es que está contando algo, iteraciones, visitas, versiones, pero el texto no lo confirma. Es posible que lleve el registro de cuántas veces alguien ha llegado hasta la torre, o cuántas veces Subaru específicamente lo ha intentado, dentro de sus bucles internos del volumen, o algo completamente diferente relacionado con su comprensión del tiempo. Sea cual sea la respuesta, 3 es una de esas palabras que el autor siembra con la precisión de quien sabe exactamente cuándo va a florecer. El espacio al que Subaru accede cuando está inconsciente, la oscuridad sin límites donde aparece la figura de vestido negro, ha sido un elemento recurrente en la serie, pero el volumen 21 lo desarrolla con un detalle nuevo que merece atención. La figura está más visible que nunca. Puede verse el vestido, los hombros, el cuello blanco, los adornos. Solo el rostro permanece en sombra. La lógica de esa revelación progresiva no es arbitraria. Funciona como un espejo del desarrollo emocional de Subaru. A medida que él se vuelve más capaz de amar con autenticidad, menos dependiente de los demás para definir su propio valor, más honesto sobre sus miedos y sus deseos, la figura se vuelve más visible. El acercamiento no es geográfico sino psicológico, y eso implica que verle el rostro no es cuestión de llegar a la torre correcta o completar la misión correcta, es cuestión de que Subaru llegue a ser suficientemente él mismo. La frase, te quiero, que Subaru escucha, o siente, o percibe, en ese espacio es devastadora en su ambigüedad. No está claro quién habla, si es la figura la que lo dice, o si es Subaru el que lo piensa hacia ella. En el japonés original, la construcción sin sujeto explícito hace esa ambigüedad perfectamente intencionada, y la respuesta de Subaru, tengo que preparar los labios para poder responder a esas palabras la próxima vez, confirma que él lo escucha como algo dicho hacia él y que aún no está listo para responder. Las dos conciencias antinaturales llenas de odio que aparecen en ese espacio y que Subaru elige ignorar son otro elemento que el texto no explica pero siembra con cuidado. La hipótesis más consistente con el universo de Re:Zero es que corresponden a los sin nombre, los arzobispos cuyas almas o fragmentos de autoridad residen de alguna manera en Subaru como consecuencia de haberlos derrotado o de haberlos absorbido a través del ciclo de caídas. Sea cual sea su origen, la decisión de Subaru de no dedicarles atención, de literalmente sacarlos de su conciencia, es uno de los actos más maduros del volumen y quizás uno de los más peligrosos. El capítulo de Garfield en Pristela es estructuralmente un descanso narrativo después de la intensidad de los capítulos de las dunas, pero llamarlo descanso sería impreciso, porque Nagatsuki lo usa para resolver uno de los arcos emocionales más largos de toda la serie. Garfield ha estado construyendo su identidad sobre una sola pilastras, la fortaleza, ser el más fuerte, proteger a todos, no perder más familia. Pero la batalla de Pristela lo sacudió porque no ganó de la manera que él entendía ganar. Venció a Kurgan de 8 brazos, sí, pero Kurgan no era el Kurgan verdadero, y esa brecha entre gané y realmente gané es suficiente para desmontar todo el andamiaje. Wilhelm le da una respuesta intelectualmente satisfactoria, incluso si Kurgan no era su versión plena. Las palabras que pronunció al final eran reales porque el alma siempre es real aunque el cuerpo sea una marioneta. Pero Garfield necesita algo que va más allá de la satisfacción intelectual, y lo encuentra en el lugar menos heroico posible, en los brazos de Liara Thompson, que es también Lisa Tinsel, que es también su madre, que no lo recuerda pero que lo abraza como si lo recordara porque la memoria del cuerpo y del amor es más profunda que la memoria de los eventos. El detalle de los nombres, Raphael y Fred, elegidos por Liara, de forma natural, es uno de los momentos más silenciosamente poderosos de todo el volumen. Sin saberlo, sin ningún recuerdo consciente, Liara eligió nombres que son ecos de Frederica y Garfield. Eso no es solo un guiño emotivo, es una declaración filosófica sobre la naturaleza del amor, que trasciende la memoria factual, que existe en un nivel más profundo que el recuerdo consciente, que incluso cuando todo lo que sabes de alguien ha sido borrado, algo permanece. Mimi funciona en este interludio como la pieza necesaria que Garfield no podría haber buscado por sí mismo. Su lógica aparentemente disparatada sobre las parejas y los adelantos de siglos no es solo humor, es la expresión de una fe incondicional que Garfield, criado en la desconfianza y la pérdida, genuinamente no sabe cómo procesar.
La comparación con Ram es explícita en el texto. Garfield lleva 10 años amando a Ram, y la irrupción de Mimi no resuelve esos sentimientos pero los pone en perspectiva. Ram tal vez nunca lo mire de esa manera, pero alguien sí lo hace, y aprender a recibir ese afecto sin rechazarlo ni minimizarlo es el crecimiento real del personaje en este interludio. La escena del llanto de Garfield es la primera vez que el personaje se permite llorar sin que sea en el contexto de una batalla o una crisis. Llora simplemente porque su madre lo abraza y le pasa los dedos por el pelo. Y Nagatsuki lo describe con una precisión psicológica notable. Era la primera vez que experimentaba realmente el amor de una madre. 15 años de vida, de fuerza, de resistencia, de proteger a todos los demás y nunca había recibido eso. La magnitud de ese hueco lo hace completamente comprensible como personaje. El volumen 21 termina con el grupo dentro de la atalaya de las Pléyades, con una guardiana que llama maestro a Subaru y 400 años de preguntas sin respuesta en el aire. Es un cliffhanger perfecto no porque deje las cosas sin resolver, cualquier escritor puede hacer eso, sino porque las deja sin resolver de una manera que hace que las preguntas correctas sean visibles. ¿Por qué Shaula reconoce a Subaru? ¿Qué significa que la providencia invisible sea cada vez menos dolorosa? ¿Qué hay realmente en la figura del jardín oscuro? ¿Y por qué está volviéndose más visible? ¿Qué sabe el sabio sobre el poder de Subaru que todavía no sabe él mismo? Pero la pregunta más importante del volumen no es ninguna de esas. La pregunta más importante es la que Subaru no puede resolver ni con todos sus reinicios. ¿Qué clase de persona eres cuando el mundo te quita los frenos? El miasma fue un experimento crudo y el resultado fue terrible. Pero Subaru no cayó sin aprender. Y el Subaru que llegó a la torre, agotado, con miedo a Patlash, sin Beatrice por un momento, con Ram a salvo de milagro, es una versión del personaje que sabe algo nuevo sobre sí mismo que ninguna cantidad de entrenamiento podría haberle enseñado. Eso, al final, es lo que hace la historia de Re:Zero diferente de otras historias de bucles temporales. No es solo sobre cómo resolver problemas repitiendo, es sobre cómo convertirte en alguien capaz de resolverlos. Y el volumen 21 es un paso oscuro, costoso y absolutamente necesario en ese camino.